Un afectuoso saludo para todos los estudiantes de la Escuela de Bioeconomía Amazónica. Continuaremos con el módulo de proyectos de bioeconomía en nuestra cuarta clase. En esta clase estaremos atendiendo a la gestión de proyectos de bioeconomía. ¿A qué se refiere la gestión de proyectos? No es otra cosa que cómo voy a ejecutar un proyecto, cómo lo voy a medir, cómo lo voy a poder evaluar. Para esto existe un sinnúmero de metodologías aplicables, pero en nuestro módulo identificaremos aquellos que están más apuntados hacia la bioeconomía o que nos pueden servir de mejor manera. Los vamos a describir de forma muy breve, vamos a intentar explicar de forma general muchos de ellos, pero si el estudiante quiere profundizar, el material complementario que tendremos a disposición seguramente será de mucha utilidad. Existen fases específicas que necesito para definir la gestión de un proyecto. Como habíamos dicho desde la primera clase, probablemente el problema es o tiene gran importancia sobre la creación y también sobre la gestión de un proyecto. Entonces, yo necesito entender el problema y cuál es la hipótesis que yo planteo, es decir, cuál es la solución que yo encuentro ideológicamente para ese problema. Entonces, tengo que analizar las necesidades y las oportunidades que existen en un mercado bioeconómico, por ejemplo. Luego, la planificación, que ya vimos en clases anteriores, tiene mucho que ver con los objetivos, con los recursos y con las metodologías que yo voy a aplicar. La ejecución, en cambio, implementa el proceso productivo y logístico, es decir, cómo lo desarrollo. Luego tengo que monitorearlo, tengo que controlarlo, para eso existe un sinnúmero de herramientas que ya vamos a ver a continuación. Y finalmente tengo que cerrar un proyecto. Tan importante es la generación o la creación de un proyecto como el cierre del mismo. Si es que un proyecto es inconcluso o no cerrado, muy difícilmente se va a poder evaluar si es que fue efectivo y el impacto que éste generó. Dicen los expertos en estructuras de proyectos y en gestión de proyectos que un proyecto no cerrado es prácticamente un proyecto inexistente. Y además, hablando en términos jurídicos, un proyecto se debe cerrar de la misma forma en la que se abrió. Esto significa que la institución que promovió la convocatoria, el financiamiento, que otorgó el proceso de medición y de gestión de un proyecto, probablemente o con mucha seguridad sea aquella que deba cerrar el mismo, ya sea a nivel gubernamental o a nivel privado. Entonces, existen un sinnúmero de metodologías, como por ejemplo PMBOK, que eh, en descripción está traducido del inglés, significa Cuerpo de Conocimiento de Gestión de Proyectos. Es un enfoque, es una metodología que está basado en ciertas áreas, en ciertas prácticas, que incluyen la integración, el alcance, el tiempo, el costo, la calidad, los recursos humanos, la comunicación, los riesgos, las adquisiciones, los interesados. Sirve mucho para definir proyectos de bioeconomía porque ya tiene una estructura muy definida, pero además por cada una de las áreas de análisis existen herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar a determinar esta gestión. ¿Cuál es la ventaja? Que como es un sistema estandarizado, nos va a permitir adaptar nuestros procesos y poder medirlos y evaluarlos. Prácticamente todos los modelos y todas las herramientas que vamos a estar analizando tienen el mismo fundamento y la base es la estandarización de los procesos de medición para yo poder tener una evaluación efectiva. Agile Scrum, por su parte, es una metodología adaptativa que permite desarrollar proyectos en entornos de alta incertidumbre, es decir, cuando yo no tengo certeza sobre los factores que pueden influir en mi proyecto. Por una parte, Agile enfatiza la entrega incremental y es flexible a los cambios, es decir, que esta metodología se puede ir adaptando de acuerdo a la naturaleza del proyecto. Yo puedo desarrollar ciertos cambios para ir adaptando la medición y la gestión del mismo. Scrum, por su parte, permite que existan cortas revisiones continuas que son denominadas sprints. Es decir, yo puedo ir haciendo la medición, la gestión y la evaluación en cortos periodos de tiempo y esto me permitirá en su momento obtener un engranaje adecuado sobre la gestión de mi proyecto. Está apuntada y está recomendada para proyectos de innovación y de biotecnología, que son muy importantes. Por otra parte, la cadena de valor de bioeconomía es un enfoque que analiza las etapas productivas desde que arranca la materia prima hasta que se comercializa el producto, es decir,
desde el inicio de la producción hasta cómo yo logré o no identificar mercados y finalmente pude comercializar esta materia. Es clave para las bioindustrias, como por ejemplo la producción de biocombustibles, bioplásticos, biofertilizantes. Está muy apuntado a los procesos de bioeconomía. Lo importante es determinar cuáles son los eslabones y en cada paso qué puedo yo suprimir y o optimizar. Es decir, yo debo identificar cada uno de los pasos que yo voy dando dentro de mi cadena de valor, desde la materia prima hasta la consecución final, y puedo ir ajustando cuáles son los pasos o los procesos que yo podría optimizar o en su momento podría eliminar y podría ser más eficiente mi gestión. Por otra parte, es muy necesaria la evaluación del impacto ambiental y social. Habíamos dicho ya que el Ecuador particularmente en los últimos años le está dando un énfasis muy importante al impacto ambiental. Entonces, una de las metodologías es ACV, que es el análisis de ciclo de vida, permite evaluar el impacto ambiental desde el servicio a lo largo de su ciclo de vida, es decir, desde la extracción de una materia prima hasta la disposición final, que nos permite también, al igual que la metodología anterior, identificar puntos críticos de mejora, donde yo podría optimizar los procesos para bioeconomía. Se utilizan herramientas tecnológicas como CIMAPRO o OpenLCA, que son bastante conocidas y bastante estudiadas en el mercado. Probablemente por cuestiones de tiempo en este curso no podamos analizar o no vamos a poder analizar cada una de las herramientas de forma particularizada. Sin embargo, es muy importante que ustedes tengan la descripción, los nombres, para que luego puedan buscar información. Con esta nueva era digital, con la ayuda de inteligencia artificial, es muy fácil que nosotros podamos detectar y tener alcance sobre estas herramientas. Repito, la evaluación del impacto ambiental y social es muy importante y esta es una de las metodologías que podemos seguir. Los indicadores de sostenibilidad, que es cómo un proyecto puede mantenerse a lo largo del tiempo, utilizan métricas distintas como la huella de carbono, la huella hídrica, el balance energético. A manera de ejemplo práctico, la huella de carbono analiza el espacio territorial, de hecho se mide en hectáreas por habitante, mide el espacio territorial que yo necesito para la producción de mis bienes y servicios. Es decir, cuánto espacio de territorio yo necesito para la producción de mis alimentos, de mi vestimenta, para el transporte, para la disposición de mis desechos incluso. Todo eso se puede cuantificar en medida de territorio y yo puedo establecer cuál es mi huella de carbono, la famosa footprint. Por otro lado, la huella hídrica, en cambio, establece qué cantidad de agua yo necesito para la producción de un bien o un servicio. Si quiero poner un ejemplo práctico, yo diría, ¿cuánta agua necesito yo para la producción de una pieza de pan? Por ejemplo. Entonces, ¿dónde nomás entra agua en el proceso productivo? Pues básicamente primero para el cultivo del centeno, del cereal del cual yo vaya a desarrollar mi pan. Entonces necesito mucha agua para esa producción. Luego para el proceso de transporte, de industrialización. ¿Cuánta agua ocupa ese proceso? Finalmente, dentro de la cadena de valor, si es que yo necesito o no. Entonces hay cálculos muy específicos que establecen la huella hídrica de todos los productos. Por ejemplo, yo puedo establecer la huella hídrica de 1 litro de leche. Es decir, cuántos litros de agua se deben ocupar para la producción de 1 litro de leche. ¿Vale? Y el balance energético, por otra parte, mide en cambio cuántos inputs y cuántos outputs tengo yo en mi sistema. Es decir, cuánta energía yo necesito para obtener mi producto y cuánta energía sale finalmente, cuánta yo puedo recuperar. Ese es el balance energético. Em, para que tengan una idea, se puede calcular a partir de qué tanta energía consume mi producto. em, y qué tanta energía finalmente yo puedo obtener en ese producto resultante, ¿ok? Eso habla mucho del balance energético. También se puede calcular el balance de carbono, por ejemplo, o el famoso carbono neutro, que no es otra cosa de cuánto carbono yo produzco en mi proceso productivo y cuánto yo puedo capturar para tener un balance y un equilibrio.
Estos indicadores nos ayudan a evaluar si la iniciativa cumple con principios de economía circular, de reducción de residuos, de manejo adecuado del impacto ambiental, de reducción de huella de carbono, de cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los indicadores de sostenibilidad son verdaderamente importantes. Tengo además yo la posibilidad de adoptar ciertas certificaciones internacionales. La norma ISO es una de las más entendidas y de las más estudiadas a nivel de todo el mundo. Tiene representantes en todo el mundo y el Ecuador no es la excepción, perdón. Por ejemplo, Bureau Veritas es responsable de otorgar licencias de ISO a nivel nacional, pero existen un sinnúmero de licencias ISO. ISO 14001 es aquella que se dedica a la gestión ambiental. Y, por ejemplo, entre otras cosas, ISO nos da un manual de buenas prácticas. Y de lo que intenta esta norma, como la mayoría de las que hemos visto en esta clase, es de que los procesos deben ser estandarizados para poder ser medidos. Es decir, si yo tengo un proyecto que va a manejar varias unidades, todas las unidades deben tener una estandarización de los procesos. Y la norma ISO nos va guiando paso a paso para que yo pueda establecer esos procesos de forma adecuada, los pueda estandarizar y finalmente los pueda medir. Esa es la intención. Y ellos, al tener mucha experiencia sobre el área, al haber logrado un impacto internacional y tener un alto grado de credibilidad, finalmente otorgan una licencia que le da un plus al desarrollo de un producto, un bien o un servicio. Básicamente es de eso de lo que trata. Finalmente, yo tengo también que entender y tengo que evaluar el impacto social, que es no menos importante. Probablemente en proyectos de bioeconomía el impacto social es uno de los más importantes, sobre todo si yo tengo financiamientos externos. Entonces, para un proyecto de bioeconomía, por ejemplo, debo establecer cómo va a afectar a la comunidad local. Si yo voy a desarrollar un proyecto que tiene que ver con material biológico, tengo que entender cuál va a ser el impacto de su proceso de extracción, por ejemplo. ¿Cómo esto va a impactar en la economía de la comunidad? ¿Cuáles son los riesgos que yo puedo tener en el desarrollo de mi proyecto? Es importante entenderlo, ¿no? ¿Cuál va a ser el grado de participación comunitaria? Por ejemplo, si es que yo puedo, a partir de la generación de mi proyecto, además generar empleo, por ejemplo. Es muy importante. ¿Cómo voy a darle sostenibilidad a lo largo del tiempo? Hay un error recurrente normalmente en proyectos internacionales o en proyectos de intervención con ayuda internacional, y es que normalmente se hacen intervenciones puntuales, pero que no duran en el tiempo, es decir, no son sostenibles. Y lamentablemente hay mucho recurso que se desperdicia por no darle la continuidad adecuada, ¿no? Recordemos, por ejemplo, lo que actualmente está pasando por un tema de política internacional con el mismo caso de USAID. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos el impacto social, que además a veces depende también de la política internacional. Se recomienda la aplicación de impacto social como AIS para una evaluación integral de los modelos. En resumen, podríamos decir que es muy, muy importante para la gestión de un proyecto utilizar herramientas que ya han sido previamente diseñadas, pero además que están apoyadas con tecnología. Como hemos visto en esta clase, no existe una, sino existen un sinnúmero de herramientas. Es muy importante que nosotros podamos determinar cuáles se adaptan de mejor manera a la naturaleza de nuestro proyecto, en este caso proyectos de bioeconomía. ¿Cómo se, cómo se utilizan? Insisto en mi recomendación, con la era tecnológica es muy fácil encontrar la información, las descargas, los softwares en muchos casos son libres, se pueden utilizar de forma gratuita y en otros casos se pueden adoptar licencias que con acompañamiento y con ciertos costos que realmente no son tan elevados, pueden ayudar de mejor manera a la gestión de un proyecto. Cabe recalcar que esto también dependerá de la naturaleza, del tipo de proyecto, de la envergadura del mismo, del plazo de ejecución, etcétera, etcétera, etcétera.